y al final vamos a ponernos de acuerdo para ver lo del taller de ella. Ya, ahí sí. Entonces, bueno, esta clase vamos a hablar un poquitito de todo lo que es los índices de confiabilidad, de lo que es las estrategias también. Si nosotros recordamos, la semana pasada habíamos hablado de generalidad del campo visual y habíamos dicho, ¿no es cierto?, lo importante y lo bonito que tenía, ¿no es cierto?, la campimetría computarizada, que era que teníamos datos, ¿ya? Entonces, eso es súper bueno, súper positivo, pero ahora lo negativo de esto es que tenemos que saber qué es exactamente lo que significa cada uno de estos datos, ¿ya? Entonces, ahora tenemos que empezar un poquitito a descifrar qué significa, y la idea es que ustedes al final de este curso sepan interpretar súper bien qué significa cada uno de estos datos. Vamos a ir por parte, por favor, interrúmpame cuando lo entienda, ¿ya? Yo voy a ir hablando en la presentación, pero la presentación tiene harto texto, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo copié y pegué de libros también texto para que ustedes después, cuando estuvieran estudiando, pudieran repasar un poquitito los conceptos. A lo mejor muchas veces van a ver que yo los conceptos no los voy a hablar así como en forma tan técnica, porque yo quiero que primero tengamos una comprensión, ¿ya? Pero después ustedes repasan, ¿no es cierto? Y ahí va a salir como bien la definición específica de cada una de estas cosas. Lo importante es que ustedes se queden con la idea general y también nos puedan explicar cuando tengamos que interpretar estos datos, ¿ya? Entonces, comenzamos. Ahí tengo, ¿no es cierto?, nombrada a mi ex compañera de trabajo, ¿no es cierto?, colega todavía, que está jubilada ya, que ella también me ayudaba siempre a hacer estas clases, así que a mi Polita, que está en Chillán, ¿no es cierto?, ahí para que ustedes si alguna vez van a Chillán y se encuentran con una colega que se llama Polet Casenave, ya saben, ¿no es cierto?, que ella también ayudó, colaboró, ¿no es cierto?, en la elaboración de estas clases. Ya. Entonces, ¿qué es lo que sale en nuestro campo visual? Cuando nosotros tenemos un campo visual computarizado, ¿no es cierto?, del estilo del Humphrey, ¿no es cierto?, la marca Humphrey, vamos a tener mucha información. Lo primero que nosotros tenemos que leer es la información que sale en la parte superior de la hojita, ¿ya? No sé si se dieron cuenta, es la parte que está acá, ¿ya? Esta es la primera información que nosotros tenemos que tener. Y luego que nosotros analicemos información, podemos saber inmediatamente si nuestro examen está siendo confiable o no. ¿Qué pasa si nuestro examen no es confiable? Ya, inmediatamente, o sea, lo ideal es que siempre nosotros tengamos que repetir el examen, ¿ya? En algunas ocasiones no se puede repetir porque el paciente no tiene la capacidad para poder volver a hacer el examen, ¿ya? Pero cuando se pueda, la idea es repetir el examen. Siempre que puedan, chiquillos, y se quedan con algún resultado que no está medio dudoso, repitan el examen, ¿ya? Porque la única forma que nosotros podemos dar resultados confiables siempre al médico, ¿ya? Ellos se basan y confían en que el examen que ustedes están entregando, ¿no es cierto?, es la realidad del paciente. Y volvemos al tema que hablamos la semana pasada. El campo visual refleja las respuestas del paciente y no cómo está el ojo del paciente, por así decirlo, cómo está el campo visual del paciente, ¿ya? Tenemos que tratar de hacer de que las respuestas del paciente coincidan efectivamente con el campo visual del paciente, ¿ya? Y para eso se llama que el examen sea totalmente confiable. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Primero, revisar, ¿no es cierto?, los exámenes, o sea, los indicadores básicos, como por ejemplo, aquí te dice, ay, lo tengo en inglés, no sé por qué no lo he cambiado. Ya, tenemos un campo visual, ¿no es cierto?, 24.2 de umbral, ¿no es cierto?, central. Aquí por abajo tenemos los falsos positivos, los falsos negativos, las pérdidas de fijación, ¿no es cierto?, todo lo que son los índices de confiabilidad, cuánto dura la prueba. Aquí me está dando cuáles son, ¿no es cierto?, las opciones que tiene campo visual, por ejemplo, el tamaño del estímulo, cuánto es la luminosidad de la cúpula, cuál es la estrategia que estoy utilizando. Y aquí algunos datos del paciente, ¿no es cierto? ¿Qué ojo es? ¿Cuál es la fecha de nacimiento del paciente? Aquí nosotros deberíamos tener nombres, el RUT del paciente, ¿no es cierto? El diámetro pupilar del paciente, también podemos ingresar la huesa visual del paciente, la refracción del paciente.
como datos la fecha del examen, a qué hora se hizo y la edad del paciente, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta que son puros datos del examen y aquí tienen que ver con datos con la confiabilidad del paciente. Y aquí vamos a hablar de la fijación, o sea, otro dato que salen aquí importante, la fijación del monitor, o sea, del ojo del paciente y si la fijación central está o no encendida. Cuánto dura la prueba, ¿no es cierto? Y aquí si es que está o no buscando el umbral foveal, en este caso está apagado, ¿ya? Después tenemos lo que era la rejilla numérica y la rejilla de grisa, que algo habíamos conversado la semana pasada, ¿ya? Y la rejilla numérica y la rejilla de grises tienen que ver, o sea, perdón, y la rejilla de desviación total y la rejilla de desviación patrón, que tienen también rejilla numérica y de percentiles, ¿ya? Ambas, la desviación total y la desviación patrón. Y también tenemos algunos índices como la prueba de mi campo de glaucoma y los índices globales, que esto es lo que vamos a ir resolviendo y lo que tenemos que saber súper bien interpretar nosotros. Acá abajo, ¿no es cierto? Estas como rayitas que salen aquí, ¿no es cierto? Tienen relación al tracking de mirada, o sea, a lo que como el paciente, los movimientos oculares que hace durante se está realizando el examen. ¿Ya? Esto es como generalidad, ¿sí? Para que sepamos más o menos de qué estamos hablando en cada una de las partes. Vamos perdón, vamos a desglosar un poquitito, ¿no es cierto? ¿Dónde están las pérdidas de fijación? ¿Ya? Cuando nosotros, o sea, perdón, los índices de confiabilidad. Cuando nosotros hablamos de índice de confiabilidad, estamos hablando principalmente de estos tres, las pérdidas de fijación, los falsos positivos y los falsos negativos, ¿ya? Que estos son los que nos van a decir si es que el paciente está realizando bien o no y si está cooperando o no en el examen, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué es lo que nos dicen cuando los índices de confiabilidad están buenos? ¿Ya? O sea, perdón, cuando los índices de confiabilidad, claro, están buenos, permite una adecuada interpretación, te está diciendo cómo está la cooperación del paciente y te está diciendo que el examen es válido, ¿ya? O sea, la importancia de los índices de confiabilidad es crucial. Y yo les digo, chiquillos, acá, lo ideal es que estos índices de confiabilidad siempre estén buenos. ¿Por qué yo digo buenos? Porque también algunas veces los índices de confiabilidad nos salen malos, nos salen alterados. ¿Ya? Cada vez que un índice de confiabilidad nos salga alterado, por ejemplo, hasta un cierto porcentaje se acepta, si no, aquí al lado empiezan a aparecer unas X. ¿Ya? Entonces, cuando yo tengo un índice de confiabilidad con una X aquí al lado, eso me está diciendo, ¿no es cierto?, que eso está fuera de los rangos y por lo tanto el examen no es confiable, ¿ya? Entonces, índice de confiabilidad, vamos a ir revisando uno a uno qué significa. Ahora, pérdidas de fijación, ¿ya? Aquí te dice, pérdidas de fijación. Voy a explicarlo en mis palabras, que yo creo que es un poquito más fácil, y después lo vamos a leer, ¿ya? ¿Cómo el equipo chequea que el paciente está mirando efectivamente derecho al frente? ¿Ya? Recordemos, ¿no es cierto?, que la prueba, durante toda la prueba del campo visual, nosotros siempre tenemos que decirle al paciente que mire un punto central, que es el punto de fijación, ¿no es cierto? Entonces, yo le digo al paciente, por favor, manténgase mirando derecho al frente, el punto de fijación, ¿no es cierto?, durante toda la prueba. Esta es la indicación que uno le da. Puede parpadear, todo lo que necesite, pero no tiene que mirar hacia el lado, ¿ya? Tú miras el paciente siempre mirando derecho al frente. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que el paciente tiene que mirar siempre derecho al frente? A ver, ¿qué se les ocurre a ustedes? Y no puede mirar para un lado. ¿Están ahí o no? ¿Evaluó la fijación con la fobia? Sí, bien, y acuérdense bien, ¿no es cierto? Obviamente que la fijación es la fobia, entonces tengo que decirle que el paciente mire derecho al frente. Y la definición de campo visual, ¿qué me dice la definición? ¿Qué es lo que es el campo visual? Es el área que abarca con la mirada, ¿no es cierto? Cuando un paciente mantiene la mirada derecho al frente. Entonces, que el paciente se mantenga derecho al frente no es menor, es súper importante, ¿ya? Entonces, ¿cómo a estos ingenieros se les ocurrió, ¿no es cierto?, poder determinar que efectivamente el paciente está mirando derecho al frente? Yo les voy a contar como un cuento así para que se les quede. Ustedes, ¿no es cierto?, dicen, ya, chuta, yo voy a hacer que el paciente mire derecho al frente, ya.
Pero ¿cómo yo voy a chequear que efectivamente el paciente está mirando derecho al frente? Ya. Nosotros conocemos dónde está la fijación, que es el 0, y también conocemos un punto, ¿no es cierto?, que está hacia 15 grados, hacia temporal del campo visual, que es la... ¿Qué es lo que está a 15 Mancha grados de ciega. la mancha ciega? Y en la mancha ciega, ¿hay visión o no hay visión? No. No. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos tipos? Estos tipos del equipo, ¿no es cierto? Está programado y cada cierto rato envía estímulos, ¿no es cierto?, en esa dirección, en la dirección de la mancha ciega. Y obviamente el paciente debería tocar o no debería tocar. No debería. No, porque, ¿no es cierto? Porque el paciente está mirando derecho al frente. Si el paciente ve lo que está proyectado en la mancha ciega, significa que él tuvo que mirar 15 grados para el lado, ¿no es cierto? Eso significa que el paciente no está manteniendo la fijación. ¿Qué es lo que se hace entonces? Una determinada cantidad de veces se envían estímulos en la dirección donde está la mancha ciega. ¿Ya? Y si el paciente toca con el timbre, porque ustedes tienen que imaginarse que el paciente está aquí, con la cúpula, ¿no es cierto?, con su timbre en la mano, ¿no es cierto?, y él está, cada vez que una luz de reojo, ¿no es cierto?, el paciente toca, 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 toca. ¿Qué pasa si le proyecto algo en la mancha ciega? El paciente no debería verlo, porque es su punto ciego. Pero si el paciente mira para el lado todo el rato, va a ser capaz de percibirlo. Entonces, ¿qué se hace? Por ejemplo, aquí, al paciente 18 veces chequearon un punto en la mancha ciega y de esas 18 veces, 3 veces el paciente tocó el timbre, cuando no debería haber tocado, ¿no es cierto? Un paciente que está siempre mirando derechito al frente no debería tener pérdidas de fijación. ¿Ya? Por lo tanto, si hay una gran cantidad de pérdida de fijación, ¿qué significa? Que el paciente está constantemente mirando hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados. Por lo tanto, ¿el examen sería confiable? No. No, ¿no es cierto? Porque yo tengo que partir de la premisa que siempre el campo visual se realiza, ¿no es cierto?, mirando derecho al frente. Si el paciente empieza a buscar, ¿no es cierto?, todos los puntos del campo visual, nunca en realidad voy a dar con un defecto campimétrico real, ¿ya? Porque el paciente va a estar buscando, ¿no es cierto?, y nunca le voy a pillar el defecto campimétrico, ¿ya? Por lo tanto, es súper importante que el paciente tenga las pérdidas de fijación, ¿no es cierto?, en 0, idealmente en 0, ¿ya? Porque yo les quiero contar que mucha que cuesta, ¿ya? Entonces, se acepta hasta un cierto porcentaje. Entonces, ¿qué es lo que es la pérdida de fijación? Les voy a leer para que les quede más claro. Se presentan estímulos sobre la mancha ciega, ¿no es cierto? Si el paciente responde, se toma como que la pérdida es una pérdida de fijación, ¿no es cierto? Y se contabiliza. Se anotan mediante un cociente en el que el denominador corresponde a un total de veces al presentado y el numerador a las veces que fue visto. Por ejemplo, aquí de las 20 veces que fue chequeada la pérdida de fijación, el paciente vio 3. ¿Ya? Este índice no debe sobrepasar el 20%. ¿Ya? Incluso en los últimos software, ¿no es cierto?, hay uno que no debe sobrepasar el 15%, ¿ya? Por lo tanto, es un indicador, ¿no es cierto?, que me dice inmediatamente cómo está el comportamiento del paciente. Y si sobrepasa el porcentaje en algunas estrategias de 15, en otras de 20, ¿no es cierto?, inmediatamente me aparece una doble X. Y eso significa que el paciente tiene malos estos índices de confiabilidad de las pérdidas de fijación, ¿ya? Y obviamente, ¿qué le dirían ustedes a un paciente que tiene muchas pérdidas de fijación? ¿Qué le dirían? A ver. ¿Qué le dirías tú a una persona que tiene muchas pérdidas de fijación? Siga así, continúe. ¿Qué le dirían, po? Entendí el examen. Derecho al frente. Que mire derecho al frente, pues ya. Entonces, eso está claro. ¿Qué pasa cuando yo doy mi instrucción? ¿Ya? Porque en un mundo ideal, tú das la instrucción una vez y el paciente se mantiene derechito al frente todo el rato, ¿ya? Pero en nuestro mundo real, ¿no es cierto? El paciente, tú le diste la indicación y a los 2 minutos se le olvidó, ¿ya? Sobre todo si es primera vez.
Entonces, ustedes tienen que estar todo el rato. De repente hay pacientes que se enojan conmigo, pero yo no pesco, porque en realidad yo prefiero 1000 veces estarle recordando, mira derechito, derechito al frente, no, no mire para el lado, y yo estoy todo el rato así, ¿ya? Parpadee, no se olvide de parpadear, mirando al frente, ¿cachai? Esa es la idea, lo que ustedes tienen que hacer durante el examen, porque no sacan nada con, ya, empezamos, pam, y apretan el botón, y ustedes se quedan callados y todo el examen. No, ¿ya? Primero que nada, durante Profe, el examen... Sí, dígame nomás. por ejemplo, en caso de las pérdidas de eficacia, ¿uno va obteniendo como esta información en tiempo real? ¿O yo espero que Eso termine el mismo, examen y ahí me tira la...? exacto, exacto. Eso mismo te iba a decir ahora. Cuando tú estás haciendo el examen, ya, ¿cachai? Te va saliendo así como, ya, 1 de 1, por ejemplo. O ya, 0 de 1. Ahí tú vas como, bien, ya, lo mostró una vez y el paciente se mantuvo derecho. Ya, 0 de 2, ya, súper bien. 0 de 3, 0 de 4, 0 de 5, de repente 1 de 6, oh, ya. Y ahí tú inmediatamente, ¿qué tienes que hacer? Reforzar la instrucción. ¿Cómo estamos? No, mire derecho al frente. Si quieres, tú le pones pausa y le das de nuevo la instrucción. ¿Ya? Si es mucho, algunas veces te empieza a salir 1 de 1, 2 de 2, 3 de 3. Ya, ese paciente no entendió nada. O sea, tú sabes que tienes que parar el examen y darle la instrucción de nuevo. ¿Ya? Porque no sacáis nada con el equipo durante el examen, más o menos con una estrategia cita, se demora, revisa como 15 veces. Pongámosle un número 15 app. Ya, revisa como 15 veces. Entonces, si tú ya sabes que llevas, no sé, por ejemplo, 3, ya vaya a estar como sobre 20%, por lo tanto, no te va a alcanzar a dar un falso, o sea, perdón, una pérdida de eficacia, no, el nombre no cambia, una pérdida de eficacia, ¿no es cierto?, buena, entre comillas, te va a salir como la doble X, ¿ya? Entonces, tú tienes que ir controlando eso. Si el paciente, por ejemplo, lleva 0 de 10, maravilloso, ¿ya? Porque tú decís, chuta, has chequeado 10 veces, las 10 veces, el paciente se mantiene derecho al frente. Súper, ¿ya? Pero ¿qué es lo que suele suceder? Que pasa un par de minutos, el paciente que incluso que es súper cooperador, como que se desconcentra un poco, y ahí te aparece, por ejemplo, 1 de 11. Chuta, no. Paremos, a ver, descansemos un poquitito, manténgase mirando al frente, ¿cómo vamos? Bien, sí, ya, tú te tienes que preocupar, ¿no es cierto?, de que el paciente siga manteniendo la fijación derecho al frente. Entonces, como decía Martín Alonso, ¿no es cierto?, siempre mirando y siempre reforzando, ¿no es cierto?, que el paciente tiene que mirar derechito al frente. Ya. Ahora vamos a los falsos positivos, ya, que salen aquí abajito, ¿ya? Los falsos positivos. Ya, lo voy a explicar en mis palabras, después lo leemos. El falso positivo es un falso positivo, ¿ya? Es, a ver, yo como que siempre lo relaciono con una persona que es demasiado positiva, ¿ya? No hay que ver la definición real, pero para que ustedes lo recuerden, una persona que es demasiado positiva, que tú le pasas el timbre y la persona así como que quiere verlos todos, ¿ya? Es como, sí, toca, todo lo que se vea, ¿ya? Entonces, ese paciente muchas veces, ¿ya? Es tan positivo que él trata de como ayudarte, ¿cachai? O sea, como que él trata de ayudar al examen, entonces él como que toca, incluso cuando no hay estímulos, ¿ya? Entonces, en realidad, ese paciente es como de repente un paciente como muy ansioso, es un paciente que el equipo, ¿qué es lo que hace el equipo? Como que hace un pequeño sonido, ¿ya? Porque cada vez que el equipo proyecta una luz, ¿ya? El equipo como que suena, y algunas veces hace ese pequeño sonido, ¿ya? Pero sin luz. Entonces ahí se da cuenta de que el paciente estaba tocando el timbre, no porque veía la luz, sino porque escuchaba ese pequeño sonido que es casi imperceptible. Entonces, ese paciente que es tan positivo, que trata de tocar todo lo que vea, ¿no es cierto?, en realidad nos está jugando en contra, ¿no es cierto?, porque es un paciente que está tocando cuando no hay luces. ¿Cuándo pasa esto? Por ejemplo, hay el paciente típico que se llama el paciente como gatillador feliz, así se le llama, ¿ya? Porque es un paciente que está gatillador porque está con el timbre, ¿cierto? Es feliz, feliz, todo el rato, toca, ya, no le interesa si ve, si no ve, nada, ya, él toca nomás porque él sigue para adelante, ¿ya? Entonces, ese paciente te va a dar a ti falsos positivos.
¿Cómo yo no puedo, a qué más está asociado? A lo que conversábamos en la semana pasada. ¿Se acuerdan que alguien me dijo, profe, pero ¿por qué de repente si nosotros sabemos que la retina da hasta 37, 38 decibeles, de repente va a marcar 45? Ya, en ese paciente va a marcar 45, ¿ya? Porque eso no existe, ¿ya? Él va a estar tocando, ¿no es cierto?, incluso cuando no ve. ¿Cómo les dije, ¿no es cierto? El campímetro produce ocasionalmente un sonido del obturador, así se llama la palabra técnica, sin proyectar el estímulo, ¿no es cierto? Por eso que el paciente él toca el timbre como si estuviera frente a un estímulo visto y se cuantifica como falso positivo, ¿no es cierto? Igual indica una baja confiabilidad, ansioso, mala comprensión o falta de cooperación, pero falta de cooperación no porque el paciente está así como que no quiera cooperar, sino que porque es demasiada cooperación, ¿ya? Y aquí dice que se acepta un 33%. En realidad, en las pruebas de cita se acepta más o menos un 20%, ¿ya? Está entre un 20 y un 33%. Entonces, por ejemplo, en este caso, el falso positivo te dio un 0%. Maravilloso, ¿ya? Este paciente, ¿no es cierto?, es súper cooperador. Él siguió las instrucciones, porque ya, miren, lo que vamos sacando en cuenta. Él mantuvo la fijación y él tocó efectivamente el estímulo, o sea, el timbre cuando veía los estímulos. Ahora, ¿qué pasa con los... Perdón, ¿alguna duda, consulta de los falsos positivos? ¿No? ¿Se entendió clarito? Sí, profe. ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, ahora nos vamos a los falsos negativos. Todo lo contrario. Aquí la persona no toca el timbre cuando efectivamente igual ve un estímulo. ¿Qué puede pasar acá? ¿Ya? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué puede pasar cuando alguien es un falso negativo? ¿Qué tipo de paciente podría estar acá? Lo contrario, los que no Ya, entendieron el examen. que no entendió el examen, ya, ¿qué más? ¿Cómo sería la postura del paciente, de la persona? Si no entendió, ¿y qué más? ¿Que no quiere colaborar? No quiere colaborar, sí. Muchas veces nos pasa que hay pacientes que efectivamente no quieren colaborar. ¿Por qué? Puede ser porque tienen pacientes que quieren una pensión. Entonces el paciente está ahí como que, no veo nada, no veo nada, no veo nada, ya no toca, ¿ya? Entonces, hay que tener cuidado con los falsos negativos. Y esa posición de ese paciente algunas veces es como un paciente que voluntariamente no te quiere colaborar, o que también inconscientemente no te quiere colaborar. Por ejemplo, típico paciente que se está quedando dormido, ¿ya? Que tú lo tenías ahí en la cúpula, que ha hecho turno en la noche, entonces tú lo ponías ahí y él está calentito y más encima como, acuérdense que el campo visual se hace con la luz apagada, entonces él está ahí y empieza así, y ahí ya y lo perdiste ese paciente. Entonces no te tocó porque en realidad estaba todo el rato ahí dormitando, entre comillas, y nos pasa. ¿Ya? Y tú tienes que estar así como, ya, despierte, no. Yo me tenía que despertar a paciente, ahí como el el examen, es como, ya, no, caballero, abra el ojito, no, ya paremos, ya tengo que parar el examen, prender la luz, abrir la ventana, ya, no, sí, señorita, sí, estoy despierto, ya, tú lo ponías ahí otra vez, apagué la luz, así toda la cuestión de nuevo, ya, vamos, ya en los 5 minutos otra vez, así como, pum. Entonces, tú ahí efectivamente te das cuenta que hay pacientes que tú no les puedes hacer el examen porque vienen saliendo de turno, porque están cansados, porque cualquier cosa, en realidad el campo visual te delata todo, ¿ya? Entonces, tips para ustedes. Cuando tengan un paciente que les dice, no, señorita, yo vengo saliendo de turno, usted hace, al primero que le hace el campo visual es a ese, porque si usted lo deja pasar un ratito en la mañana, después ese paciente va a estar así, como durmiendo. Y olvídate los abuelitos cuando tenéis que hacerle el campo visual después del almuerzo, no, es terrible, porque tú estás ahí, estás luchando con quedarse dormido, ¿ya? Entonces, al final hay que usar estrategias, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo trato de no programar campos visuales cuando son después de almuerzo, por ejemplo,
¿ya? Porque yo sé que a todos nos da sueño a esa hora, imagínense que me da sueño a mí, no le va a dar sueño al paciente, ¿ya? Entonces, esas son cosas que tenemos que tener como clara al momento de hacer el campo visual. Entonces, ¿qué es lo que hace perdón, y no les conté qué es lo que hacía? El paciente, ¿no es cierto? O sea, el campímetro va a presentar un estímulo hasta 9 decibeles más brillante que el umbral determinado sobre un punto examinado, y sin embargo el paciente no lo ve, ¿ya? Cada cierto rato el campímetro está tirando estímulos súper brillantes que se deberían ver, pero súper fácil, pero si el paciente no lo ve, ¿qué te dice? Que el paciente está fatigado, desatento, ¿no es cierto? Y por lo tanto va a haber una baja confiabilidad, y también dice que se acepta un 33%, pero en realidad, perdón, perdón, se acepta lo mismo. En las últimas estrategias hasta un 20, un 25%. ¿Ya? Entonces, como dice ahí, ¿no es cierto? Los índices de confiabilidad va a hacer que la fatiga, ¿no es cierto?, va a influir en nuestro campo visual, va a hacer que el campímetro va a tener que hacer más preguntas, entre comillas, va a tener que mostrar más estímulos para poder determinar cuál es el campo visual. Y eso también va a hacer que la prueba sea más larga. Por lo tanto, cuando yo tengo campos visuales que se están demorando demasiado, ya, yo debería igual detenerlo, volver a empezar. Yo generalmente lo que hago es, si me están saliendo muy malos los índices de confiabilidad, detengo la prueba, doy instrucciones adicionales y después algunas veces le digo al paciente, no sé, que se vaya a dar una vuelta, o que vaya a dormir. Derechamente hay pacientes que yo le he dicho, no sabe que yo no le puedo hacer el campo visual, ¿por qué no va a dormir un ratito en la casa? Vuelve a las 12, después de eso duerme una hora, un par de horas, y después yo le trato de hacer el examen, ¿ya? Porque necesitan ustedes que su examen sea confiable. Y aquí, lo que habíamos conversado hace harto tiempo de los factores intrínsecos y extrínsecos, aquí se aplican el 1000%. Si tú tienes un paciente que no está involucrado, ¿no es cierto?, que no está dándolo todo para el examen, no te va a resultar, ¿ya? Y por lo tanto, hay que buscar las formas, buscar las instancias, tener las paciencias necesarias para repetir los exámenes, para, sin alterarse, darle nuevas instrucciones al paciente, ¿no es cierto? Y buscar las instancias, buscar el acomodo del paciente. Algunas veces, ¿no es cierto?, los índices de confiabilidad, a mí me ha pasado, por ejemplo, que los falsos positivos me salen alterados porque el paciente, no sé, tiene que ir a hacer un trámite, entonces está apurado, entonces quiere salir rápido, toca todo el rato. ¿Ya? No, yo le digo, no, al final lo que hizo fue perjudicó el examen y voy a tener que tomarlo otro día o más rato, más tarde, porque no me ayudó que usted estuviera apurado, ¿ya? Entonces, esa es la idea. Ustedes son los únicos que tienen el poder de controlar los índices de confiabilidad, porque dependen del paciente. Un falso positivo, por ejemplo, en un adulto, o sea, perdón, un falso negativo, perdón, en un adulto mayor, un falso negativo es como súper común, ¿ya? Porque ustedes se van a dar cuenta que el adulto mayor algunas veces se cansa, algunas veces está desatento, ¿ya? Entonces ustedes tienen que ir parando la prueba, haciendo descansar al paciente, más o menos cada 2 minutos, 3 minutos, nosotros deberíamos ir deteniendo el examen, preguntándole al paciente cómo está, ¿ya? Y reanudándolo cada cierto tiempo. ¿Qué hago yo generalmente? Yo cada 2 minutos les voy preguntando al paciente, ¿cómo vamos? Si es un paciente joven, ¿cómo estamos? ¿Bien? ¿Seguimos? ¿Paramos? No, sigamos nomás, señorita, si estoy bien, quiero terminar rápido. Generalmente esa es la respuesta que me dan. Pero hay algunas veces pacientes más mayores, que siempre me han salido como eso, que te dicen, no, ya descansemos un poquito, porque ellos estaban así, ¿cachai? Entonces, como que, no, sí, paremos un poquito ya. Y tú descansas, lo haces descansar, le preguntas de su hijo, de sus nietos, de lo que sea, ya, sigamos, vamos, ya. Necesitas hacer ese quiebre para que el paciente se vuelva a conectar con el examen, se vuelva a poner en disposición, porque algunas veces después de tanto rato se cansa, ¿ya? Así que es importante eso de ir parando. Hay algunas profesoras ya que les gusta que tú cada 3 minutos te des pausa. En realidad, yo creo que no es necesario, pero sí que tienes que tener esa sensibilidad para darte cuenta. Y eso,
Si todavía no lo tienen, ustedes mejor asegúrense que cada 2 minutos, 3 minutos vayan parando, ¿ya? Pero si no, le pueden hacer la pregunta que les decía yo. ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Seguimos? ¿Sí? Ya, listo, ¿ya? Porque el paciente joven va a preferir seguir siempre, ¿ya? Pero de repente hay pacientes que tienen mala calidad de la lágrima, hay pacientes que algunas veces cuando ustedes lo ponen en la cúpula, como que dejan de respirar. A mí me ha pasado que hay pacientes como que así quedan, así como, y ahí quedan tocando, entonces necesitan respirar y ahí tú tienes que volver a darle la instrucción. Usted debe respirar normal, debe parpadear normal, ¿ya? Aunque sea obvio, chiquillos, siempre díganlo, ¿ya? Entonces, ya, vamos a ver. Seguimos avanzando en el análisis estadístico del campo visual ahora, por ponerle un nombre, pero en realidad es el análisis de las rejillas, de las otras cosas que aparecen en esta hojita, ¿no es cierto? Lo que habíamos hablado, la rejilla numérica, ¿no es cierto? Esto más o menos rápido, se presentan valores de decibeles, ¿no es cierto? Y cada uno de los puntos corresponde a uno de los puntos representados en el campo visual. Y siempre, mira, no sé si se ve ahí, pero aquí hay como un triangulito que dice menos inferior a 0. ¿Ya? Eso, obviamente, ¿qué es lo que es? Una La mancha ciega. zona de no visión. Eso, la mancha ciega, excelente, ¿ya? Entonces ustedes siempre cuando busquen, ¿qué ojo es este? Izquierdo. Bien. No hemos olvidado el primer semestre. Ya. Entonces, la rejilla numérica, ¿no es cierto? Dice, según la estrategia usada, siempre hay 10 puntos como mínimo que se examinan 2 veces y te van a dar un valor entre paréntesis. Mira, esto para las estrategias completas que se llaman de umbral completo, que son estrategias entre comillas largas, hay algunas veces que les van a aparecer estos numeritos como entre paréntesis, ¿ya? Eso significa que el equipo ha chequeado muchas veces, al menos 10 puntos, ¿no es cierto?, que se examinan 2 veces cada punto, ¿ya? Y por lo tanto, se examinan porque hay, entre comillas, dudas, ¿ya? Y también para ver cómo está la respuesta intratest del paciente. Por lo tanto, te sale un valor entre paréntesis de bajito. Y se supone que el valor que está entre paréntesis es el más confiable de los dos valores, ¿ya? Pero si nosotros tenemos mucha diferencia, ya también podríamos tomarlo como que es un indicador, entre comillas, de poca confiabilidad del paciente. Como dice ahí, cualquier punto que se arroje un resultado 5 decibeles por encima o por abajo del valor esperado se vuelve a examinar y se anota entre paréntesis, ¿ya? ¿Qué es lo que hace? Facilita la comparación entre los puntos que son homólogos y sirve mucho para el seguimiento, ya que pequeños cambios, ya. No sirve tanto, como dice aquí, para seguimiento, porque en realidad el seguimiento, esto es solamente en el mismo examen, el seguimiento en el tiempo, nosotros tendríamos que verlo, por ejemplo, en un glaucoma probability test, ¿no es cierto?, que lo que se conoce como el GPA, ¿ya? Entonces, esto es solamente para ver cómo varía la respuesta del paciente en el mismo examen. Ahora, pasamos a lo que es la rejilla de gris, ¿ya? Obviamente que esta forma intenta, no sé si semejar al Goldman, como es, porque te va a dar, entre comillas, los escotomas más oscuros, ¿ya? Pero sí sirve como para hacerse una idea rápida de un campo visual. Por ejemplo, aquí nosotros si viéramos solamente la rejilla de gris, podríamos decir, hay un defecto aquí en la parte superior del campo visual. Eso es lo único que podríamos decidir aquí. Y la parte central está un poquito mejor que esta que tiene menor sensibilidad. Esa sería como una interpretación rápida de la rejilla de gris, ¿ya? Pero también nos sirve, por ejemplo, para ver cuando hay escotoma, hemianopsia o lo que sea, ¿no es cierto?, en una forma rápida, ¿ya? Dependiendo, ¿no es cierto?, de la sensibilidad encontrada, para cada punto se asigna una intensidad de gris. Obviamente que mientras más profundo es el defecto, más negro va a ser, ¿no es cierto?, el área, y menos, más blanco, entre comillas, es porque la sensibilidad, entre comillas, va a estar más normal, ¿ya? Obviamente que las zonas oscuras indican visión reducida, las zonas claras indican visión normal, ¿no es cierto? Hay que tener mucho cuidado, sí, porque algunas veces esto tiene abajo está como
cómo está determinado el color, y algunas veces se dan cuenta que, por ejemplo, que aquí dice ya, cuando tiene entre menos 5 decibeles de lo esperado, va a ser así, y este de al lado está en el patrón de los menos 6, ¿ya? Entonces tú aquí ves como una gran diferencia de color, pero en realidad, en la realidad no es tan así, por eso que siempre se dice que no hay que dejarse engañar por la rejilla de grises, ¿ya? Dice, otras veces, ¿no es cierto?, un cambio pequeño en la escala de grises puede corresponder a una diferencia de 10 decibeles, ¿ya? Y algunas veces puede corresponder a una variación de 1 o 2 decibeles. Por lo tanto, no hay que confiar tanto en eso y siempre fijarse más en la rejilla numérica, ¿ya? Si nosotros revisamos, ¿no es cierto?, después vamos a analizar los otros índices, pero si nosotros revisamos ahora cómo están las estrategias, cuáles estrategias son las que nosotros más utilizamos, ya no sé si se acuerdan que en la clase pasada habíamos hablado de lo que era las estrategias supraumbral, ¿no es cierto?, o de detección, y las que eran la estrategia umbral, ¿no es cierto?, o las que estimaban el umbral de sensibilidad de cada punto. Por lo tanto, ¿no es cierto?, tenemos la supraumbral de detección que te dije, y las que son de umbral completo, umbral rápido o de estrategia cita. Miren, yo les voy a contar algo. La que actualmente más se utiliza es la estrategia cita, ¿ya? Porque este es un algoritmo sueco, ya no me acuerdo cuál es me estoy tratando de acordar de la sigla, pero es como un algoritmo de predicción, ya. ¿Pero a qué se refiere esto? A que el equipo va determinando un determinado umbral para cada punto y con ese va determinando el que está al lado, ¿ya? Entonces, si calcula un punto, ¿no es cierto?, una sensibilidad para ese punto, inmediatamente con el algoritmo puede decir, la de al lado está igual, un poquito mejor, un poquito peor, según el comportamiento normal de un paciente, ¿ya? Entonces, cuando tenemos un paciente, entre comillas, sano, ¿ya?, el umbral cita es súper rápido, o sea, yo tengo campos visuales de 2 minutos, ¿ya? Nada, ya de un paciente sano, una estrategia cita estándar, por ejemplo, nada, no demoráis nada, el paciente lo sentáis, lo ponéis el parche, pum, listo, 2 minutos, listo, ¿ya? Y tenemos un campo visual súper confiable. Y esa es la estrategia que ahora se usa. Pero yo les tengo que enseñar todas las otras estrategias para que no sean ignorantes, ¿ya? Aunque ustedes a lo mejor no lo van a ver en su vida, pero tienen que saber, ¿no es cierto?, que también existen otras estrategias que puede ser que ustedes las utilicen alguna vez por ahí, ¿ya? Pero el 99% de las veces van a ser estrategias cita estándar. Ya, partamos. La estrategia supraumbral. Esto yo lo habíamos hablado la semana pasada y yo le había dicho que lo que hacían, mostraban, ¿no es cierto?, estímulos súper brillantes, ya al menos como dice, con una luminancia superior de 4 a 6 decibeles, percibida por un grupo de población normal, o sea que es un estímulo súper brillante que debería ser capaz del paciente de verlo, ¿ya? Y solamente se determina si el paciente lo ve o no lo ve. Es una técnica rápida, ¿no es cierto?, para que la idea es que el paciente no se fatigue. No sé si lo alcanzan a ver aquí, porque está como media... El escáner que le pegué ahí está más o menos feo, pero si ustedes revisan y se acercan a su pantalla, van a ver que aquí hay como unos circulitos, ¿ya? Y que aquí van a ver que los circulitos están blancos, ¿ya? Pero si ven en este cuadrante hay varios que están pintados negros. ¿Se ven o no, chiquillos? ¿Lo alcanzan a ver? Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos casi una cuadrantopsia. ¿Lo ven? Algo se ve, profe. Sí, algo se ve. Después les voy a dejar la diapo para que lo vean, ya, pero después les voy a mostrar, ojalá cuando estemos presencial, ¿no es cierto? Les voy a mostrar ejemplos para que ustedes me van a decir, ya. Ya, pero si se dan cuenta, hay varios puntitos que están pintados negros. Significa que en este cuadrante el paciente no ve, ¿ya? Por lo tanto, eso sería una cuadrantopsia, por ejemplo, ¿ya? ¿Para qué nos sirve esto? Solamente para ver defectos groseros, ¿ya? Para ver cosas así como la cuadrantopsia, la hemianopsia, campos visuales centrales alterados, o si que hay solamente campos visuales periféricos. Esto no te entrega ningún valor, ningún número, sino que es punto lo ve o no lo ve, ¿ya?
son de detección, tienen baja sensibilidad, ¿no es cierto? Muchos defectos pueden pasar desapercibidos y solamente uno los recomienda cuando uno no tiene ningún otro tipo de campímetro, por ejemplo, para ver el campo visual periférico. Podría determinar con eso si es que el paciente tiene o no tiene una hemianopsia, cuadrantopsia, cualquier defecto grande. ¿Ya? Ahora, si nosotros nos vamos a la estrategia umbral, ¿ya? Aquí donde nosotros tenemos que hilar fino. Tenemos, ¿no es cierto?, que vamos a buscar punto a punto cuál es el umbral específico de ese punto correspondiente a la retina. ¿Ya? ¿Qué es lo que se hace? En el umbral completo, ¿no es cierto?, se detectan al inicio 4 puntos centrales y luego ese punto se... a ver, ¿dónde tengo una para irlo explicando? No tengo ninguna. Ese punto se extrapola, ¿no es cierto?, a los puntos que están alrededor, ¿ya? Y con eso, ¿no es cierto?, se va viendo si coincide o no, y si no se vuelve a repetir hasta que el paciente lo ve. Si el paciente, ¿no es cierto?, no lo ve, después se va disminuyendo de 2 decibeles, ¿no es cierto?, hasta llegar al segundo cruce. Miren, es como que si tú tuvieras tu umbral aquí, no sé si me ven a mí, sí, tengo la cámara prendida, tú tuvieras el umbral de retina, de tu sensibilidad retiniana aquí. El campímetro te mostró un estímulo por acá arriba y tú lo viste, ¿ya? Bajó 4 decibeles, se pasó para abajo, tú no lo viste, volvió a subir 2, ¿ya? Hasta que determinó cuál era tu umbral, ¿ya? Esta estrategia, ¿no es cierto?, que se llama como de doble cruce, es súper larga, ¿ya? Porque chequea para arriba, chequea para abajo, vuelve a chequear, ¿ya? Obviamente que cada punto de la retina con todo ese trabajo me va a llevar mucho tiempo, ¿ya? Más encima, si el punto no está dentro de lo esperado, te lo va a dar con los paréntesis que habíamos hablado antes, ¿no es cierto? Se supone que la estrategia umbral debería ser la estrategia teóricamente más confiable, porque tú estarías chequeando, rechequeando, ¿ya? Pero es tan compleja y es tan lenta que no se hace una estrategia adecuada, ¿ya? Porque necesitas mucho tiempo y en realidad el tiempo que el paciente está sentado ahí frente al campímetro igual es proporcional a la confiabilidad del examen y a la fatiga del paciente. Por lo tanto, en tratar de buscar, ¿no es cierto?, otras estrategias, llegaron a esto del umbral rápido, ¿ya?, que lo que hace es como un escalonamiento de 3 decibeles, ¿no es cierto?, hasta que llega a un cruce umbral, pero no vuelve a chequear. O sea, dice, ya, ahí quedó. Ese es tu número, listo. No vuelva a volver a chequear como en el otro, que era de doble cruce. Esto es lo que se llama fastpack, pero obviamente es mucho menos confiable, ¿ya? Es como que el equipo dice, ya, esto lo vio, sí, ya lo vio, ese nomás, ese es, listo, ¿ya? Entonces, obviamente que no es tan confiable como un punto que se vuelva a chequear. Entonces, existían estas dos, incluso en los equipos más antiguos, está el umbral completo y el umbral rápido. Pero ¿por qué no se usan? Porque ninguna de las dos me da la confianza de que va a ser un examen confiable, ¿ya? El umbral completo, porque es una prueba muy lenta, te estoy hablando de 15 minutos más o menos, en un paciente normal, como 10 minutos, imagínate estar sentado ahí tú 10 minutos, y imagínate un paciente viejito, 15 minutos, no es para nada confiable, ¿ya? El umbral rápido es más corto, se asemeja a la estrategia cita que vamos a ver ahora, pero tenía esto de que, como no chequeaba, ¿no es cierto?, podía dejar pasar algunos defectos campiométricos, hasta que se creó la estrategia cita, que es como la solución, ¿ya?, que plantearon estos ingenieros, que es como un algoritmo matemático que te va calculando cuál es el punto que tú deberías tener, y ahí hace el doble chequeo, y lo hace súper corta, ¿no es cierto? Lo que hace es, pues las mismas respuestas del paciente va variando, ¿no es cierto?, los puntos que va mostrando, ¿no es cierto?, las sensibilidades que va mostrando, permite un análisis cuantitativo, es altamente sensible, ¿no es cierto?, proporciona información útil, es la más corta y es la técnica umbral
o sea, la técnica, sí, umbral usada actualmente. Y esto, por eso que ustedes de repente van a ver que yo les voy a decir, ya, pongan el CITA, porque en realidad es lo más común. ¿Qué ha pasado? Que la estrategia CITA se ha ido perfeccionando, ¿ya? Ahora tenemos, después la estrategia CITA, la trataron de acortar y crearon lo que es la CITA FAS, ¿ya? Que la CITA FAS también tiene la ventaja de que es mucho más corta, pero también tenía algunos problemas que había ciertos puntos, sobre todo los defectos incipientes, que los dejaba pasar. Por lo tanto, en la última actualización del software, crearon lo que se llama el CITA Faster, que lo vamos a revisar, no se preocupen, ¿ya? El CITA Faster, que es como una estrategia nueva, que lo que hace, acorta los tiempos, pero mejora la confiabilidad, ¿ya? Porque se centra en estudiar los puntos más centrales, ¿ya? Y esa es la que estamos generalmente ahora utilizando. Yo estoy utilizando el CITA FAS, o sea, perdón, el CITA estándar para el paciente nuevo, joven, por ejemplo, y para el paciente ya que a lo mejor está con algún defecto campimétrico, más avanzado, más añoso, yo le hago campo visual a la paciente de 90 y tantos años. O sea, el otro día creo que le hizo una abuelita de 97 años. ¿Se imaginan lo que es normalmente de 97 años? Y créanme que cooperan, ¿ya? Pero tú tienes que elegir la estrategia adecuada. Yo a ese paciente de 97 años, yo ni loca lo voy a poner a hacer un umbral completo, ¿ya? Elijo la estrategia adecuada a ese paciente. Yo ahora utilizo el CITA Faster, ¿no es cierto?, para poder obtener una prueba mucho más rápida, ¿no es cierto?, aunque sacrifique un poco de confiabilidad. Ahora, para cada una de estas estrategias, ¿no es cierto?, existen diferentes mallas de puntos que permiten explorar una zona concreta del campo visual. Y aquí está lo que habíamos hablado el otro día, el 30-2 y el 24-2, ¿ya? El 30-2 y el 24-2 estudian, como dice aquí, los 30 grados centrales y los 24 grados centrales, ¿ya? Que son lo que nos refleja cómo está el campo visual central del paciente. Acuérdense que nosotros habíamos conversado ya que el campo visual central del paciente es lo que nosotros tenemos que estudiar en el paciente con glaucoma, buscando todos estos defectos que se ubican en esta área, que son típicos del paciente con glaucoma, y ahí ustedes van a ir viendo todo el avance, ¿ya? Así que siempre en este tipo de pacientes, ¿no es cierto?, 24-2 o 30-2, que es lo que se utiliza. Ahora, existen muchos programas, ya lo habíamos conversado, ¿no es cierto?, como por ejemplo el 10-2, que era el programa de los 10 grados centrales, el mácula, que son como 5 grados centrales, hay algunos que son periféricos, que son de los 60 grados para arriba, ¿ya? Pero eso es solamente para ver algunos defectos de negro, campos visuales así, y lo de programas como habíamos hablado aquí, de detección o screening, que generalmente el full file 120, que son 120 puntos que se muestran, pero están en la modalidad de supraumbral. Eso significa que son puntos vistos o puntos no vistos, ¿ya? Por lo tanto, pertenecen a otra categoría, no están dentro de los umbrales. Y la técnica de Armary, que eso me da para otra clase más. Ya, lo voy a dejar hasta aquí nomás. ¿Dudas, consultas hasta ahora? ¿No? ¿No? ¿Nada? ¿Se escucha, chiquillo, no? Sí, ahí está. Sí, profe. ¿O no? Ah, ya, perfecto. Sí, sí. Miren, yo lo que vamos a hacer, voy a hacer una actividad porque ahora, no sé por qué me ponen todas las reuniones los días lunes, ya, así que ahora tengo otra reunión, entonces lo que vamos a hacer, yo les voy a subir a la, ¿pueden entrar a la plataforma del Canvas o no? A Glaucoma de Canvas, ¿no pueden entrar a Glaucoma 2 en Canvas? ¿Han intentado? ¿Nadie ha intentado? Parece que no está publicado el curso todavía, profe. Pucha, Profe, la son- última vez que lo revisé, el curso no estaba publicado. Y eso fue como hace 2 días y esperé